Bueno, pasado los pequeños mensajitos, vamos a comenzar hoy con una nueva charla del ciclo de Legatec y la construcción. El tema de hoy es la aplicación de un producto que para muchos de ustedes puede ser conocido, para otros no tanto, que es Legacron, y su uso en particular en morteros de albañilería. Antes de comenzar, permítame presentarme para los que no me conocen. Yo soy Pablo Giovanni Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Y bueno, Legatec es una empresa que produce y distribuye químicos para la construcción, para brindar soluciones para la industria, tanto en los momentos de la construcción como la reparación y el mantenimiento. Hoy en la charla de hoy me va a acompañar Héctor López, que es un colaborador y representante nuestro para la región de Cuyo, la empresa HL Soluciones Constructivas, que tiene, aparte de conocerlo desde hace muchísimos años, tiene mucho conocimiento en el uso y aplicaciones prácticas de este producto, y bueno, le he pedido que nos dé una mano en explicar casos reales de utilización de este material. En la charla de hoy, básicamente lo que vamos a tratar de hacer de una manera breve, para no aburrirlos, es hablar un poco de temas generales de lo que son los morteros de albañilería, y después terminar la charla con una serie de ejemplos prácticos de aplicación de aditivos para lo que son los morteros de albañilería. Los morteros de albañilería no es una cosa novedosa, digamos que desde casi que el hombre empezó a construir, empezó a utilizar materiales de esa índole. Sucintamente, como para no aburrirlo, uno puede hacer referencias que aparecen, digamos, forma de revestir viviendas de hace más de 5.000 años. Ya los egipcios empezaron a usar morteros de albañilería con materiales similares a los que conocemos nosotros hoy actualmente, como es el yeso y la cal. Los griegos y los romanos al yeso y a la cal le agregaron materiales de tipo puzolánico, básicamente eran cenizas volcánicas, y a partir de 1800, con el descubrimiento de que calcinando cal y arcilla se podía lograr lo que hoy conocemos como cemento Portland, bueno, fue el tercer material como conglomerante de un mortero de albañilería que se empezó a utilizar. Normalmente vamos a definir mortero, y específicamente mortero de albañilería, como cualquier material que esté constituido por uno o más conglomerantes áridos, básicamente arenas, agua y adiciones y o aditivos. Y la idea de que un mortero de albañilería básicamente tiene tres características que lo hacen distinguibles. El primero es que se adapta a cualquier superficie y volumen. El otro aspecto es que es muy fácil de aplicar, y según la necesidad o requerimiento que tengan, se puede adaptar a las propiedades o a las exigencias que uno le quiera dar. No solo desde el punto de vista resistente, sino también desde el punto de vista de adaptarse a superficies de distinto tipo y condiciones de aplicación también diferentes. Uno normalmente, además de esto, habla de mortero, digamos, de uso de elaboración en obra, pero también aplica el mismo concepto a lo que serían los morteros de tipo industrial. Cuando hablamos de morteros tipo industrial, pueden ser morteros para reparación, un grout, etc. Como les dije, digamos que los morteros de albañilería tienen un espectro de utilización muy amplio, y aunque todos están metidos en la misma, digamos que en la misma bolsa, tienen usos bien diferentes, y por lo tanto tienen que tener requisitos también distintos. Entonces,
¿Qué entendemos por morteros de albañilería? Bueno, los que se usan como asiento de mampostería, los que se usan como revestimiento o revoques, básicamente, los que se usan para solados, los que se usan como morteros cola o lo que uno normalmente llama adhesivos para cerámicos, los morteros de reparación y también los morteros impermeabilizantes. En realidad fíjense ustedes que por mortero, más allá de la composición del material, aplica a un montón de usos dentro de la construcción de cualquier estructura. Como les dije anteriormente, tenemos un par de, como componentes, uno o más conglomerantes, que son el cemento y la cal, se pueden usar en forma individual o en forma conjunta, el agua, la arena y los aditivos. Veamos un poco para qué aportaría cada uno de ellos a una mezcla de albañilería. Entonces, el conglomerante básicamente lo que hace es la parte adhesiva y resistente de un mortero. Eso se pueden usar, como les dije antes, tanto cales como cementos. La diferencia entre la cal aérea y la hidráulica, ustedes seguramente ya la conocen. La cal aérea endurece en contacto con el aire, en cambio la cal hidráulica tiene un comportamiento más parecido a un cemento, o sea, necesita agua para poder hidratarse y entonces producir la reacción química y endurecer. El segundo componente, como les dije, es el árido, que básicamente lo que va a aportar, que son arenas, lo que va a aportar básicamente es estructura a ese mortero, estabilidad dimensional. Y una de las cosas que normalmente, a diferencia de lo que puede ser un árido para elaborar hormigón, en general el uso del árido no tiene en el uso práctico no tiene tantos requisitos, o sea, no importa tanto la granulometría como sí puede importar en la elaboración de un hormigón. Obviamente que mientras que mejor sea su granulometría, mejor mortero vamos a tener. Pero digamos que no es un requisito tan exigente como en el caso de la elaboración de hormigones. Sí, quizás influye más en el tema de los áridos el aporte de impureza que pueda traer. Básicamente porque eso pues, puede derivar en fenómenos, en patologías típicas en los morteros, como pueden ser la aparición de elementos que puedan atacar digamos, al acero que pueda haber en algún mortero de albañilería, oxidándolo a la armadura, por ejemplo, o alguna cosa que pueda generar algún tema de manchas y demás en los morteros. Lo mismo pasa con el agua. El agua, en realidad, el requisito del agua sería así muy similar o equivalente al caso de un hormigón. Básicamente el agua tiene que ser lo más limpia posible, o sea, libre de sulfatos, cloruros o cualquier otra materia, y de materias orgánicas que puedan hacer perder estabilidad dimensional al mortero. Pero en general tampoco tiene una excesiva rigurosidad como si la tiene a la hora de hacer hormigón. Y obviamente lo que le va a aportar el agua a un mortero es el hecho de darle trabajabilidad y darle la cantidad de agua necesaria para que se produzcan los procesos de hidratación de los materiales conglomerantes. En el caso particular de morteros, también se pueden utilizar, y de hecho se utilizan, aditivos químicos. En general, la definición de un aditivo químico vale lo mismo para un mortero que para un hormigón. O sea, son materias o materiales que se incorporan al mortero antes o durante la mezcla del mismo, que van a producir cierta modificación en alguna de las propiedades de ese mortero, y que básicamente no supera en la proporción de incorporación del aditivo, no supera el 5% en la masa de contenido de cemento. Hablamos básicamente de cemento porque es donde la mayor cantidad de los aditivos actúan. Como todo aditivo, siempre vamos a tener que cada uno de ellos tiene una función principal, para el cual es el objeto que tiene el aditivo,
pero todos además tienen alguna función secundaria que puede ser o bien beneficiosa o no para el uso de cualquiera de estos productos. Por ejemplo, como para poder darles digamos, ilustrarlo mejor, por ejemplo, si nosotros utilizáramos un aditivo plastificante, bueno, su función principal es la de fluidificar la mezcla. Pero como función secundaria puede generar o bien algún retraso, o puede generar algún tema de modificación en el tipo de fragua de ese mortero, o puede incorporar un poco de aire o alguna cosa de esa. La función secundaria no necesariamente es una función, digamos, desagradable, sino que hay que tenerla en cuenta que es una segunda acción que produce el uso del aditivo. Si bien la familia de productos químicos que uno puede utilizar es muy diversa, en el caso particular de los morteros, básicamente los tipos de aditivos que se utilizan son incorporadores de aire, plastificantes, modificadores del tiempo de fraguado, hidrofugantes, retenedores de agua y resinas. Son los, digamos, que serían los aditivos de mayor uso en el caso de temas de morteros. Vamos a hacer un breve, digamos, repaso de cada uno como para tener idea qué nos estaría aportando cada uno de estos aditivos a un mortero. Entonces, en el caso del incorporador de aire, bueno, básicamente lo que hace es incorporar en la masa del mortero un montón de burbujas de tamaño entre 10 y 500 micros, que lo que hacen básicamente es, en el estado fresco del mortero, es funcionar como si fueran una mini arena, o sea, un mini agregado. Termina de completar la curva granulométrica del agregado, y eso hace que mejore no solo la cohesividad del mortero, sino también la rheología del mismo. Como mejora la curva, digamos, granulométrica, también va a mejorarlo en el sentido que le va a dar más fluidez a ese mortero. Como esas microburbujas quedan inmersas dentro de la masa del mortero, una vez que este haya endurecido, bueno, las burbujas van a funcionar como lugares de escape para evitar problemas como puede ser congelación y deshielo, algún tipo de patología que pueda ocurrir por efecto físico de cambio de volumen dentro de la masa del mortero. En el caso de los plastificantes, básicamente en el caso para morteros, se usan fundamentalmente para mejorar la rheología del estado fresco, o digamos, cuando todavía está en uso el mortero. Básicamente lo que hacen es mejorar la relación agua-cemento, con lo cual ahí voy a mejorar en estado endurecido la resistencia final de ese mortero, pero fundamentalmente se usan los plastificantes en mortero para mejorar la viscosidad, digamos, del mismo. O sea, en términos de un albañil, es hacer el mortero más gordo. Con lo cual también por ese lado uno consigue mejorar la trabajabilidad de ese mortero. Dos familias más de aditivos para usar en morteros serían los modificadores del tiempo de fraguado. Básicamente es en verano usar algún retardante del tiempo de fraguado y en invierno un acelerante. Básicamente eso es darle al mortero, según la época del año, más maniobrabilidad a la hora de trabajar con ese mortero. Después vamos a ver que justamente una de las características principales de los morteros es tener el mayor cantidad de tiempo de trabajabilidad posible, por el tipo de trabajo que uno tiene que realizar.
En el caso de los hidrofugantes, que quizás es el caso más típico de uso de aditivos en morteros, bueno, básicamente el objeto que tienen es minimizar la absorción de agua de los capilares del mortero. Después cuando termine de hacer la descripción breve de los aditivos, voy a hacer una mini descripción del proceso de reacción de un mortero como tal, como para poder entender todas estas propiedades. Con lo cual el hidrófugo en realidad lo que hace es hacer que la masa del mortero, una vez endurecida, absorba o sea susceptible de poder absorber menos cantidad de agua que si hubiéramos usado o hecho ese mismo mortero sin este aditivo. Finalmente, los últimos dos familias de aditivos a utilizar, uno son los retenedores de agua, que básicamente lo que aumenta es la capacidad como dice el nombre, de retención de agua dentro de ese mortero. Esa retención, obviamente, de agua lo que hace no solo es aumentar la viscosidad de la pasta, sino que además voy a lograr que reduzca la absorción de agua, entonces voy a tener que, mientras más agua mantiene el mortero en estado fresco, más lenta es su evaporación, con lo cual el tiempo de trabajabilidad yo lo puedo aumentar. Le doy más tiempo al cemento, o a la cal le pasaría lo mismo, para que se hidrate lo más posible. Y voy también a disminuir la tendencia por alguna deficiencia en la granulometría que tenga la mezcla, a que voy a tener una tendencia a que la exudación sea menor. Y finalmente tendríamos el caso de lo que son resinas. Básicamente, para que tengan una idea, uno cuando habla de resinas en aditivo está hablando de productos acrílicos como puede ser un látex, que básicamente son ligantes poliméricos que, si bien se utilizan mayoritariamente a la hora de elaborar morteros para adhesivos, también se utilizan en morteros para reparación y para hacer morteros más impermeables. Y básicamente lo que hacen, o la función que tienen, es aumentar la capacidad adherente, aumentar la elasticidad y mejorar la impermeabilidad. Como les dije hace unos minutos atrás, bueno, quería hacer un poco un impasse y ver un poco cómo es que funciona cualquier mortero de albañilería, más allá de cuál sea el uso que va a tener. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y sobre todo cuando se usan tanto cales hidráulicas como cemento, el mortero, para poder que cualquiera de esos dos conglomerantes reaccionen, lo primero que necesitan es agua. Entonces esa agua la necesito no solo para que se produzca la reacción química y que inicie entonces el proceso de hidratación, y con lo cual pase de un polvo a un sólido, digamos, sino que además necesito agua para darle movilidad a ese mortero y se pueda trabajar el tiempo que sea necesario. Una vez que entra el agua en contacto con esos materiales hidráulicamente activos, empieza lo que se llama el proceso de hidratación. Ustedes imagínense que ese proceso de hidratación es como que la primera reacción que hace el conglomerante con el agua es que el agua funciona separando a dos partículas, imagínense dos esferas tanto de cemento como de cal, que cuando entran en contacto con el agua lo que hace primero es separarlas, dispersarlas. Pero a medida que va pasando el tiempo, esas partículas empiezan a absorber agua. Una vez que empiezan a absorber agua, lo que le va a suceder es que van a empezar a cambiar de tamaño, obviamente al empezar a formarse cristales va cambiando su peso y entonces van cambiando de tamaño, y eso hace que empiecen a flocular. Que empiecen a flocular es que básicamente la fuerza de separación que ejercía el agua empieza a disminuir y las partículas se empiezan a juntar. Cuando empieza a suceder eso es cuando la masa del mortero empieza a perder trabajabilidad. Cuando esa trabajabilidad ya empieza a ser muy difícil de recomponerla con el agregado de más líquido,
empieza lo que se llama el principio de fraguado. Si ustedes ven en la curvita de abajo, ustedes ven una curva, la curva de arriba, dice abajo, dice zoom, vayamos al zoom, y el principio de fraguado sería cuando estoy acá, en este punto que le estoy señalando, que es básicamente cuando ya el mortero perdió toda la trabajabilidad, o sea que no se puede mover más. Ahí es donde el proceso de fraguado comienza, hasta que llega un momento en que esos cristales que van de las partículas tanto de cemento como de cal se fueron formando, llega un momento tal que ya directamente no puedo ni siquiera, digamos, lo quiero apretar y no lo puedo tocar, digamos, hablando un poco a lo bruto. Si bien normativamente dice cuándo es que se produce realmente, y eso sería el fin del fraguado. A partir de ahí ya empieza lo que se llama normalmente periodo de endurecimiento, que es cuando empieza a ganar con mucha más velocidad resistencia cualquier tipo de mortero. Cuando empieza ese proceso de endurecimiento, la partícula de cemento o de cal va a ir absorbiendo toda la humedad que le haya quedado a ese mortero interiormente, pero no va a necesitar toda el agua que uno que usó para darle movilidad inicial a ese mortero. Entonces, una parte del agua va a seguir siendo absorbida por las partículas tanto de cemento como de cal, que es lo que va haciendo generar o ganar la resistencia, y el resto del agua se va a ir perdiendo por evaporación. Eso da lugar, lo que es absorbido por las partículas, a que el mortero vaya ganando resistencia. Como en la curva de arriba, obviamente que va a depender básicamente esa ganancia de resistencia del medio ambiente donde esté inmerso. Básicamente es cuán rápido pierde humedad o el mortero en su masa y la temperatura en la que esté. Obviamente, mientras más humedad permanezca durante más tiempo internamente en el mortero, mayor va a ser la ganancia de resistencia. Y lo mismo pasa con, digamos, con la temperatura. Ustedes recuerden que tanto el cemento como la cal, como son hidráulicamente activos, lo que se produce son reacciones químicas en contacto con el agua. Esas reacciones químicas, como cualquier otra reacción química, como elemento complementario a la reacción, hay una generación de calor. Entonces, si el mortero empieza a endurecer en un clima, digamos, con una temperatura alta, la misma más que se empieza a autoalimentar de la temperatura ambiente y la formación o la ganancia de resistencia empieza a ser más rápida. Contrariamente, en tiempo frío, parte del calor que genera la reacción química se pierde con el medio ambiente porque el medio ambiente está mucho más frío. Con lo cual la reacción química empieza a ser mucho más lenta, con lo cual la ganancia de resistencia, si bien se va a terminar logrando, va a ser mucho más lenta. Y lo mismo pasa con el tema de la humedad. Si yo mantengo al mortero más tiempo posible húmedo, la evaporación que va a ir sufriendo a medida que se endurece es mucho más lenta y asegura que más cantidad de agua, digamos, llegue al interior de la partícula de cemento. Si la evaporación es muy rápida porque el ambiente está muy seco, y el mortero también está seco porque no recibe humedad, mucha del agua se va al exterior, y entonces la humectación en el interior de la partícula de cemento es mucho más lenta, y por lo tanto el grado de hidratación va a ser menor. Y entonces eso va a hacer que se pierda kilos de resistencia. Dicho todo esto, que en realidad, si bien es, digamos, conceptualmente es teórico, es para mostrarles cuáles son las distintas características que tiene que tener un mortero y cómo se ven afectadas a partir de este proceso de hidratación y de ganancia de resistencia una vez endurecido el mortero. Entonces, básicamente, yo les he estado hablando que uno tiene
una serie de características en un mortero en estado fresco y otras en estado endurecido. Las características en estado fresco siempre van a estar asociadas o relacionadas con lo que es la puesta en obra de ese mortero y en la calidad de la ejecución. Pero además van a influir luego en las prestaciones finales del mortero. En cambio, todo lo que son las propiedades en el estado endurecido, más que nada son o están relacionadas con las prestaciones que requiero yo que tenga ese mortero una vez que está, digamos, endurecido. Y que además cumpla con ciertas exigencias normativas y reglamentarias. Para darles un ejemplo y ilustrarlo un poco, supongamos que uno tiene que hacer alguna elevación de mampostería, según el tipo de mampostería y la carga que vaya a tener, el mortero de asiento tiene que tener distintos grados o niveles de resistencia, asociado a que sea capaz de no solo transferir cargas, sino de soportarlas, esas cargas. Entonces, esos son lo que uno habla de prescripciones de proyecto y cumplimiento de normas. O sea, para un mortero de asiento de una pared, según el tipo de carga que vaya a tener, los reglamentos estipulan cuáles serían las resistencias mínimas que tendría que tener los distintos morteros de asiento. A eso me refiero con exigencias normativas. Entonces, bueno, ahora veamos un poco en más detalle las distintas características de los morteros. Entonces, empecemos con el estado fresco. Obviamente que el primero que uno tiene que ver es la consistencia. Que la consistencia básicamente es la trabajabilidad del mortero. Y eso está relacionado íntimamente con, por un lado, la cantidad de líquido que tenga el mortero, sino también en función de la granometría del mortero, la cantidad de finos, el uso o no de aditivos, pero también de las condiciones en las cuales se va a elaborar ese mortero. Obviamente que el mismo mortero con una poca cantidad de finos normalmente va a tener una tendencia a tener una consistencia fluida, a diferencia de uno que tenga más cantidad de fino, que obviamente al ser más viscoso, con la misma cantidad de agua va a ser mucho menos plástico que si tiene menos cantidad de finos. Contrariamente, por el otro lado, si tengo pocos finos, probablemente tenga algunos problemas de exudación de ese mortero. Relacionado con la consistencia, una cosa es la consistencia inicial, o sea, la fluidez o la trabajabilidad que tengo al principio, pero también yo necesito un tiempo de trabajo, o sea, desde que yo mezclo el mortero hasta que lo termino de utilizar, necesito un tiempo que esa consistencia se mantenga. Y ahí es donde yo hablo de tiempo de utilización o de trabajabilidad. Y como caso particular, en el caso de algunos tipos de mortero de albañilería, como pueden ser los adhesivos para pegar algo, no solo necesito que sea trabajable mientras lo estoy colocando, sino además necesito lo que se llama habitualmente tiempo abierto, que básicamente es el tiempo de espera que yo tengo entre que coloco el mortero hasta que coloco la pieza, y que no pierda adherencia entre la colocación del mortero y la colocación de la pieza. Básicamente yo primero voy a colocar el mortero, pero no voy a poner instantáneamente, no sé, el cerámico encima del mortero, sino que va a pasar un cierto tiempo. Entonces tengo que darle tiempo al mortero que pueda apretar con la placa sin que haya perdido capacidad adherente, que es por donde más trabaja un mortero para adherir cerámicos. La otra cosa importante es la capacidad, y quizás más importante o tan importante como el tiempo de trabajabilidad y el tiempo de trabajabilidad, es la capacidad de retención de agua.
Ya se los mencioné antes, el tema de que tenga capacidad de retención de agua va a hacer que ese tiempo de fluidez sea mayor. ¿Por qué? Porque a medida que pierdo agua, el mortero a su vez va perdiendo trabajabilidad, con lo cual lo más probable es una de dos: o no lo puedo utilizar más, o lo voy a retemperar agregándole más agua, y eso me va a generar posteriormente pérdida no solo de adherencia, sino también de resistencia. Con lo cual, que el mortero tenga capacidad de retención de agua es tan o más importante que el tema de qué fluidez logro inicialmente. Hay una serie de factores que hacen que esa capacidad de retención de agua, además, no solo dependa de la estructura, de la composición de ese mortero, sino también del medio ambiente. O sea, mientras más temperatura tengo, más seco es el ambiente, más rápido va a tender el mortero a perder agua, y entonces le va a complicar a la masa mantenerla, sino también, y particularmente en el caso de los morteros de albañilería es un tema mucho más importante, es la calidad y el tipo de soporte donde voy a aplicar el mortero. Normalmente, si ese soporte está mucho más seco que el mortero, lo que va a producir es que absorba gran parte del agua que tenía el mortero, se vaya a parar al sustrato. Y eso va a generar después un problema de desecamiento, digamos, diferencial entre la unión sustrato-mortero con el resto del mortero, que me va a generar o fallas de adherencia o temas de fisuración. Cuando me voy ya, obviamente, al tema de características de un mortero en estado endurecido, bueno, obviamente que la más importante va a ser la resistencia mecánica, por un poco todo lo que les vengo mencionando anteriormente, pero también el otro tema es la adherencia que tenga ese mortero al sustrato donde vaya a estar colocado. Y que básicamente, como les dije, no solo depende de las características del mortero, sino también del soporte y además de la forma en que lo voy a aplicar. Este es un tema que es bastante importante porque está generalmente asociado a la mayor cantidad de problemas o patologías en los morteros, que es el tema de retracción. Yo ya, en cierta forma, ya anteriormente les fui mencionando que todo mortero, cuando empieza a endurecer, empieza a perder humedad. Esa pérdida de humedad, que es parte del agua libre que yo necesitaba para darle trabajabilidad al mismo, va haciendo que, obviamente, vaya produciendo una disminución en el volumen de la masa de ese mortero. Según el momento en que se produce esa disminución, puede generar distintos tipos de retracciones. La más conocida, quizá para todos, es la retracción plástica, y eso es un proceso de desecación, sobre todo a nivel superficial, donde el agua interior que tiene la masa del mortero no alcanza a subir con la suficiente rapidez con que se va secando la superficie por efecto del medio ambiente que lo está rodeando, y eso produce la clásica fisuración con aspecto de piel de cocodrilo, que desde el punto de vista técnico no son, digamos, muy problemáticas porque no tienen mucha profundidad, pero sí es un problema que, digamos, que uno lo ve normalmente. Es bastante, a mí, yo veo muy seguido revoques hechos en edificios, clásicos edificios, no sé, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, entre 5 y 7 pisos, que digamos, con alguna antigüedad, que después de un día de lluvia uno mira la medianera y la ve toda craquelada. Y eso es porque, bueno, tuvo un proceso de retracción plástica. El siguiente caso sería el de una retracción por secado o retracción hidráulica, que esto se produce ya cuando el hormigón está endurecido. La plástica normalmente ya todavía es en estado, digamos, en ese estado de fraguado final que les mencionaba anteriormente.
La retracción hidráulica se produce después que ha fraguado el mortero y que ya ha empezado su proceso de endurecimiento. Y en realidad lo que hace es que ese cambio volumétrico ya es un cambio volumétrico no a nivel superficial, sino a nivel de interior de la masa del hormigón, y que si no tiene capacidad para, por algún motivo, moverse, bueno, esas tensiones de tracción generan la fisura por contracción por secado. ¿Qué van a influir en esto? Digamos, así como en la plástica, lo que más influye es la velocidad con que el agua que está en el interior de la masa del mortero asciende a la superficie. En el caso de la retracción hidráulica, lo que más lo afecta es la relación entre agua-cemento, la relación entre volumen y superficie, pero fundamentalmente las restricciones que tenga el mortero para poder moverse. Y finalmente estarían las retracciones térmicas, que en realidad es un cambio por variación de temperatura, pero en la masa del hormigón. Es bastante parecido al caso de la retracción por secado. La diferencia es que esto es porque hay una gran diferencia de las tensiones de tracción no se generaron por cambio de volumen, sino que se generan por temperaturas. O sea, hay una gran diferencia de temperatura entre un punto y el otro en la masa de ese mortero. Esa diferencia térmica genera tensiones de tracción y eso es lo que genera la fisuración. En el caso de esto, bastante parecida a la retracción por secado, lo que uno va a encontrar es, a diferencia de la plástica, que es una fisura en forma de mapeo, estas son más fisuras de tipo erráticas y tienen la complejidad que en general son mucho más profundas, con lo cual después con el tiempo puede generar problemas, sobre todo de impermeabilidad por penetración de agua. Y finalmente lo que tenemos son dos propiedades más, una es que están relacionadas, una es la absorción de agua, que es básicamente la capacidad que pueda tener ese mortero de absorber agua por efecto de terceras fuentes, como puede ser el agua de lluvia, el aumento del nivel freático. O sea, básicamente el agua va a ingresar al mortero por los poros que haya dejado el mortero. Con lo cual va a depender siempre de la estructura capilar que tenga ese material. Para que la estructura capilar sea lo menor posible, bueno, siempre uno tendría que tratar de trabajar con la menor cantidad o la menor relación agua-cemento posible, porque eso generaría mucha menos cantidad de agua libre en el mortero y esa menos agua libre genera menos capilares cuando trata de irse el agua libre hacia la superficie. De ahí es que es tan importante el uso de aditivos que me hagan disminuir, que me ayuden a disminuir esa situación. Y asociado con eso, una cosa es que el mortero tenga poca absorción de agua y otra cosa es que sea permeable al vapor de agua. El vapor de agua básicamente es el agua en forma de vapor, ya no es agua en estado líquido, que puede ser por presión, tanto por la lluvia o por presión hidrostática, sino es a nivel de escala de vapor de agua. Y es importante que el mortero pueda respirar. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a evitar sobre todo lo que son problemas internos en cualquier estructura relacionados con la aparición de hongos y humedades por condensaciones en el interior de la estructura. Dicho todo eso, ustedes vieron que nosotros, o estuve yo, más que nosotros, estuve yo hablando de cuáles son las características del mortero, cuáles son lo que puede aportar, cuáles son las propiedades que normalmente uno necesita que tenga cualquier tipo de los morteros. Y anteriormente eran los distintos tipos de aditivos que pueden ayudar o contribuir a
que esas propiedades se logren de una mejor manera. En la charla de hoy un poco la idea era presentarles y mostrarles cómo funciona un aditivo en particular, que es el que nosotros denominamos Ligacron, que es un aditivo que en ese sentido aporta varias propiedades en un solo uso. Básicamente es un producto que, por un lado, reduce el agua de mezclado, porque tiene un efecto plastificante, pero además tiene un efecto de repelencia del agua, o sea, es un hidrofugante y además tiene una gran capacidad de retención de agua. Un poco para que ustedes tengan una idea, el aditivo mejora la trabajabilidad porque le da una consistencia cohesiva. Fíjense antes que yo hablé de que un mortero tiene que ser cohesivo. Aún mantiene la plasticidad por más tiempo, eso debido a la capacidad de retención de agua. Y fíjense ustedes que produce una trabajabilidad, primero con menos agua, con lo cual voy a lograr que sea un mortero con no solo más resistencia, del orden de un 30% superior a un mismo mortero sin utilizar este producto. Como uso menos agua, además, ayuda a reducir las retracciones de un mortero, que como les comenté antes, las retracciones en general son la principal fuente de patologías de los morteros. Y obviamente, la otra cosa importante es que reduzco la porosidad y la absorción, en el orden de un 50%. Asociado a eso y asociado a la capacidad de retención de agua, no solo hay una reducción en la porosidad, sino también que la velocidad de succión capilar también disminuye, a niveles que están muy por debajo de, si bien no aplican morteros, aplican más a hormigones, muy por debajo de la exigencia del ISO 201 para velocidad de succión capilar en caso de hormigones. Y la otra cosa que tiene, digamos, que aporta como beneficio es que es resistente a aguas muy puras y salobres porque justamente tiene una mayor inercia química en el hormigón. Todo eso hace que sea un producto que no solo sirva como un hidrófugo o un impermeabilizante de masa, sino que además sirva como un muy buen plastificante para los morteros, para darle trabajabilidad y cohesividad, y además, justamente porque una de las funciones de la cal es esa, es reemplazar a la cal. No solo en los beneficios desde el punto de vista de retención de agua y de mantenimiento de la trabajabilidad, sino además con otro beneficio. La cal en general termina dañando elementos metálicos, impermeabilizaciones asfálticas, cañería, cosa que estos morteros con Ligacron, como no tienen cal, puedo eliminar ese tipo de problemas que me van a generar una serie de patologías posteriores. Otra de las ventajas es que es un producto que es monodosis. Es decir, hay que usar, independientemente del mortero de albañilería que estemos utilizando, siempre va a usar la misma proporción, que es del 1% en peso del cemento. Traducido, medio kilo de producto por bolsa de cemento. Eso también tiene una ventaja desde el punto de vista operativo, porque no hay que ni hacer ningún tipo de dilución, ni adaptar la dosis al tipo de mortero que uno está elaborando. Con lo que en obra, en general, eso termina siendo un punto positivo, porque no hay que estar viendo, según el mortero, cuánto producto hay que poner o no. En general, la mejor forma de utilizarlo es mezclándolo previamente, como es un producto en polvo, mezclándolo previamente con el cemento y luego con el resto de los materiales que componen un mortero. También se puede utilizar una vez hecho la mezcla, agregarlo posteriormente, pero en ese caso hay que tener ciertos recaudos, como por ejemplo un mayor tiempo de mezclado. Igualmente se puede utilizar, no es que si no se mezcló previamente con el cemento no lo va a poder usar uno el producto. Bueno, espero no haberlos aburrido con temas demasiado
demasiado técnicos. Ahora le voy a ceder la palabra a Héctor, que nos va a contar un poco, una serie de casos de uso del Legacron en morteros de albañilería, y básicamente es no solo de casos que están asociados con los usos diarios en estos morteros, sino de cómo resolver problemas de patologías derivados de uso de otro, digamos, por mal uso de morteros de albañilería. Bueno, Héctor, todo tuyo. Gracias, Pablito. Muy claro, como siempre, lo tuyo. Para que no se ha dormido la gente, así que está perfecto. Dejaste buen rating. La verdad es que con el Legacron, de toda la charla que estuvo dando Pablo, se suman un montón de particularidades que son todas convenientes para el uso de los morteros. El Legacron tiene la doble particularidad de ser un plastificante importante, reduce entre un 15 y un 20% el agua de amasado, manteniendo una trabajabilidad muy importante, con lo que se puede usar, por ejemplo, desde el vamos para el colado de los morteros que se van a hacer en cimientos, donde hay un pequeño video. Con el agregado solo del Legacron se produce una fluidez muy importante, manteniendo la calidad del mortero. Lo hace muy fluido y permite, si lo cliqueas, que el mortero se mueva prácticamente solo a través de las canaletas donde Espera están. que... Sí, se ve, se ve. Produce una gran fluidez en el mortero que va en los cimientos, escurriendo por todas las canaletas y envolviendo todas las armaduras. El Legacron, aparte de reducir esa cantidad de agua, reduce enormemente la retracción por la misma falta de agua, ¿no es cierto? Manteniendo el agua en la mezcla. En Mendoza, que es de donde nosotros estamos, y tenemos un problema muy serio con la humedad en las casas, no sé si en otras provincias pasa lo mismo, hemos empezado a trabajar fuertemente con los morteros con Legacron, prácticamente en todos los usos. Cuando se mezcla arena con cemento y agua, se le coloca el 1% del Legacron, no tiene un gran costo, no tiene una gran influencia en los valores definitivos, porque con una bolsa de Legacron vos estás utilizando 40 bolsas de cemento para los distintos, ya sean morteros u hormigones. En los hormigones armados, por la razón de no tener cal, no tener cloruros, no le afectan a las armaduras y eso es una ventaja importante. Acá, para proteger los problemas serios que tenemos, a las vigas de fundación, como están ahí en ese video, en esas fotos que están arriba, las protegemos. Una vez que se ha sacado los encofrados, se usa siempre el Legacron. Una vez para las vigas de fundación, una vez que sacaste los encofrados, aprovechamos otro producto que tenemos que es realmente muy importante dentro de la gama de productos de Legatex, que es una protección de una pintura cementicio polimérica. El Legacil 407 es una pintura que se prepara en el momento, es relativamente económica y produce, no permite la penetración del agua en sentido positivo. Como las vigas de fundación son rígidas, no hace falta que tengan la protección del sentido negativo. Es muy difícil que el agua vaya a venir desde adentro hacia afuera. Entonces, con la protección de las vigas de fundación, con el Legacil 407, estamos obteniendo una impermeabilidad en las vigas, manteniendo el agua alejada de las armaduras. Nunca van a atacar las armaduras. Y a continuación de esto podemos
poder empezar a pegar los ladrillos. Como decía Pablo, el mortero preparado con Legacron para asentar ladrillos tiene la suficiente resistencia para soportar el peso y cohesionar bien las paredes. El uso que se aplicó sobre el Legasil, con el Legasil 407 es importante porque cuando ustedes han asentado los ladrillos, que ya están las paredes listas, puede aplicar el revoque sobre esa viga de fundación y la pared sin que se sople. No se soplan los revoques de la viga de fundación. Caso que suele suceder cuando se hacen otros morteros. No sé si Pablo me estás viendo, yo perdí la señal tuya. Para cambiar la diapositiva. Acá tenemos, por ejemplo, con el Legacron, el mortero tiene una cohesión importante y habiendo humedecido la pared para que no absorba el agua del amasado, que es bastante mínima por la misma reducción de agua que tiene, se puede trabajar perfectamente en el azotado contra las paredes y hacer los revoques, como se ve ahí en las diapositivas estas que hay. Se trabaja perfectamente con los morteros para hacer los revoques y revestimientos. Si avanzás a la otra, acá tenemos el problema serio que sucede, que tenemos consultas todos los días en nuestros locales, que son los vicios que aparecen por mal uso o uso de productos no del todo apropiados. Es muy factible, no sé donde están ustedes, si tienen este tipo de casos, que los revoques explotan, se deterioran y se caen, lo mismo que las pinturas. Normalmente, esto sucede porque después de muchas investigaciones... Hola, ¿me estás escuchando ahí, Pablo? Sí. Ah, bien. Sucede esto después de ir a investigar muchas veces a paredes rotas, así que nos encontramos con que en las vigas de fundación se han pintado... Hola, sí, hay alguien que está por ahí metido. Las vigas de fundación se han pintado con una pintura asfáltica que se aplican con el sentido de que no penetre el agua hacia las vigas, hacia las armaduras. Pero no han tenido en cuenta que la pintura asfáltica tiene un problema es un hidrocarburo, y como hidrocarburo, normalmente los usamos a los hidrocarburos para hacer desmoldado de los encofrados, de las armaduras, de los encofrados. Bueno, el mismo efecto produce la pintura asfáltica cuando se hace el revoque sobre la viga de fundación. Con los primeros ciclos de calor, el revoque se va a despegar porque no tiene adherencia a la pintura asfáltica. Y ese caso es el que empieza a absorber agua por capilaridad desde la tierra y la sube a las primeras corridas de ladrillo. O sea que el agua pasa por capilaridad entre el revoque, la pintura asfáltica, la viga de fundación, a los ladrillos. Y como los ladrillos son muy porosos, absorben la humedad y se transmite hacia adentro de la pared también. Estos casos que se ustedes están viendo ahí, que son digamos, las patologías del mal uso de un aditivo, cuesta mucho repararlos y se soluciona únicamente pintando, en vez de pintura asfáltica, con el 407, por ejemplo, o el 450. Estoy teniendo una interferencia por ahí, alguien está hablando, Pablo, no sé si lo escuchas. Sí, lo estoy buscando para mutearlo. Disculpa, es Eli Martín la que está con el micrófono activado. Bien. Si pasamos a la próxima diapositiva, Pablo. Perdón. Ahí tenemos, mirá. Hemos encontrado que en muchas casas
donde aparecía el problema, pedimos fotos anteriores de cuando estaban en construcción. Y ahí se ve perfectamente cómo las vigas de fundación fueron protegidas con pintura asfáltica, esas manchas negras que están abajo, que como se van a tapar con tierra, no se toman en cuenta, pero también se hacen los veredines o los revoques sobre esa pintura asfáltica, y esa pintura asfáltica es la que produce el soplado del revoque. Y aparece todo el problema posterior, que sería la ascensión de agua por capilaridad entre la pared y el revoque, con todo lo que conlleva, que son los trastornos de subida al subir el agua. Normalmente las pinturas que se utilizan son de muy buena calidad últimamente, o son revestimientos plásticos que son barrera de vapor. El agua que asciende por capilaridad queda encerrada detrás de las pinturas que se hayan colocado o de los revestimientos, esos delgados que vinieron como terminación últimamente que se están haciendo, y el calor del sol hace que funcione esto como, haciendo el ejemplo burdo, como si fuera una olla a presión. La humedad asciende, queda encerrada en la pared y por efectos del calor aumenta el volumen, produciendo que se rompa la pintura, y mientras el agua que ha estado en contacto con las cales, con los morteros, va deteriorando paulatinamente hasta que se rompen y terminan deteriorándose las sales del mismo que ascienden de la tierra, van produciendo carbonatación y rompe los morteros. El problema que hay después para dar solución a esto, antes se hacían las inyecciones. Ustedes lo habrán hecho, lo habrán aplicado, han vendido o han usado las inyecciones en infiltraciones que se hacen en las paredes, haciendo perforaciones. Es muy engorroso, normalmente se hacen estando las personas habitando en las casas, y es incómodo y engorroso y es muy sucio aparte, porque tenés que tirar todos los revoques abajo, despejar y hacer perforaciones cada 10 centímetros en trebolillo en las 2 o 3 primeras corridas de ladrillo para hacer inyección y saturar con líquidos, con líquidos que están diseñados para esta función, para bloquear la humedad ascendente. Es todo un trabajo bastante engorroso y bastante incómodo para hacerlo. Todo eso se soluciona, como en la próxima diapositiva lo vamos a ver, picando los revoques desde la altura, que en Mendoza, por ejemplo, está entre 20 y 30 centímetros hasta la altura que sube la humedad, donde se equilibra con las presiones atmosféricas, que es la que tenemos nosotros acá, más o menos entre 20 y 30 centímetros. Una vez que se pican las paredes, lo que hay que hacer es llegar a la viga de fundación. La viga de fundación, si tiene la pintura asfáltica, conviene rasparla por medios mecánicos, que sería lo ideal, tratar de sacar la pintura asfáltica y utilizar el producto que les decía yo, la pintura, el Legacy 407 o el 450, en caso de que se pueda sacar la pintura asfáltica. Si quedaran restos de pintura asfáltica, la fábrica ha diseñado un producto que es el Legacy 460 BT. BT porque adhiere al bitumen. Entonces, se puede aplicar la pintura esta, el 460 BT, sobre la pintura asfáltica y estas primeras corridas de ladrillo. Se impermeabiliza, solucionando el problema de subida de agua por capilaridad. Ya no va a subir más el agua. Y recomponiendo los revoques con Legacron. El Legacron afortunadamente tiene tantas características importantes que lo hace prácticamente impermeable. Por la reducción de agua, aumenta la resistencia, lo hace mucho más resistente que otros revoques, otros morteros, y reduce la absorción, reduce la porosidad de absorción, entonces prácticamente quedan impermeables. Es la forma de solucionar. Ahí en las otras diapositivas que está ahí al lado, ustedes van a ver que se ha picado y están los hierros a la vista.
Esto es el caso que se ha utilizado algún aditivo, normalmente los aditivos líquidos, aunque digan que no, tienen una pequeña concentración de cloruros. Esa pequeña concentración de cloruros, cuando se encuentran en presencia del agua, lamentablemente las cales esas se comen las armaduras y se ven que están bastante deterioradas, ahí ustedes la pueden apreciar. Están los hierros muy oxidados. Para solucionar este tema, lo que hay que hacer es, por medios mecánicos, ya sea cepillo de acero, un medio mecánico, limpiar los hierros esos, las armaduras que ya están bastante debilitadas, hasta dejarlos libres de óxido. Y la fábrica disponemos nosotros de un producto que es el Legasil P22, el Legatop P22, que es un puente de adherencia acrílico que protege las armaduras de la oxidación y sirve como puente para que se adhieran los revoques, los morteros. Entonces, limpiando, como se ve en esas diapositivas, en esas fotos, los hierros, las armaduras, y protegiéndolas con el Legasil P22, se pinta luego con la pintura del Legasil 450 hasta los bordes, que no sé si se puede ver ahí, llegar hasta el zócalo, donde se ha sacado el mortero. En el zócalo también pintar en las baldosas, y después se reconstituye, se rehace el mortero, el revoque, con el milagroso Legacron. Con eso van a solucionar el tema de las humedades ascendentes y todos los problemas que conlleva con los deterioros que se producen a través de la ascensión de la humedad. No veo la otra diapositiva. A ver, Pablo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en la foto chiquita que está en el lado izquierdo, es uno de los métodos que se suele utilizar, que cuando van a hacer los cimientos, colocan una protección de nylon. Un nylon negro se coloca en la fosa, y después se llenan los cimientos. El problema que tienen los nylon, que yo he notado, es que cuando se coloca el nylon y cuando se van a colocar las armaduras, las columnas que se vinculan con las armaduras de la viga de fundación, se perfora el nylon. Y eso trae el problema de que cuando el agua que está en la tierra ingresa por esas perforaciones, no sale y se queda en contacto con los morteros. Por supuesto que está en contacto con los hierros y está deteriorando lo que no vemos, lo que está bajo tierra. Esa diapositiva la que yo he mostrado nada más que para que vean que, aunque se coloque el nylon, lo mismo aparece la humedad ascendente y se deterioran los revoques. En las diapositivas que están a la derecha, ahí era una casa nueva que no se había estrenado todavía. Y empezó a aparecer salinidad. Me llamaron para visitarla, fui y vi, y piqué una orilla y estaba con la famosa pintura asfáltica. Es el problema que hace que la humedad suba. Entonces los muchachos me llevaron el apunte, picaron todo el revoque en una casa nueva sin uso, bajaron todo el revoque, limpiaron las vigas de fundaciones y se aplicó el 407. Sobre el 407, que ya quedó protegida, se hizo el revoque y después los veredines. El dueño feliz y contento porque nunca más va a tener humedad. Era nada más que un detalle que quería que vieran cómo se trabaja para recomponer donde apareció la humedad, cuando tenemos la humedad ya instalada. Pásame a la otra diapositiva, Pablo. Bueno, otra de las bendiciones que tiene el Legacron, en este último tiempo se están imponiendo la construcción de casas, el sistema seco, o sea, las casas tipo, hay marcas, Casa Forma y otras más, que son placas de telgopor con malla electrosoldada, que tiene una vinculación especial, que bueno, depende de cada uno de los sistemas constructivos que están.
El común denominador de todas estas casas que se están haciendo, que afortunadamente son más económicas, mucho más rápidas la construcción, y bueno, son nuevas todas, y yo calculo que en pocos años ya se va a saber los beneficios, especialmente por la aislación térmica que tienen, porque son placas importantes de Telgo por la aislación en el sentido de ahorro de energía que van a hacer, son casas sustentables. Bueno, para este tipo de casas se están haciendo los revoques proyectados. Nosotros estuvimos con algunas de las empresas que promocionan estas casas y les cambiamos algunos aditivos para la funcionalidad, dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, ahora que tenemos nosotros una temperatura de locos, ahora frío o mal, los morteros sabemos que cuando las temperaturas son bajas demoran más en fraguar, hay más rebote cuando se proyecta un mortero y bueno, se demora mucho más tiempo por la temperatura que no favorece el fraguado de los morteros. Para estos casos, nosotros tenemos otros aditivos dentro del paquete, afortunadamente, que tenemos de aditivos en Legatex. Aprovechamos para la primer colada de mortero sobre las vigas de fundación, sobre las vigas de fundación, sino sobre las paneles de telgopor con la malla, se incorpora siempre el Legacrom. El Legacrom con la particularidad de reducir un porcentaje importante de agua, tiene mucho más cohesión, adhiere mejor a este tipo de superficies el mortero. Y reemplazamos una parte del agua de amasado de este mortero por otro producto que sería el Legafic 16, que es un polímero, un acrílico polimérico, que le da mucho más plasticidad al mortero y lo hace que tenga mejor adherencia. Entonces, en el primer chicoteo que se hace sobre esta superficie, se utiliza una parte se utiliza el 10%. Por ejemplo, 2 litros de este producto, del Legafic 16, mezclado en 20 litros de agua. Con este líquido se prepara el mortero y con la ayuda y la combinación con fibras, las fibras de polipropileno, las microfibras, tenemos un paquete armado, un mortero de alta calidad que te permite trabajar muy rápido con muy buenos resultados. Normalmente se produce mucha fisuración en los morteros tradicionales. El Legacron nos ayuda por la poca agua, o sea, la reducción de agua importante que tiene, y reduce entre un 30 y un 40% la retracción. Entonces evitamos mucha fisuración. La verdad es que la gente que lo está aplicando están muy contentos, muy agradecidos por los cambios de aditivos, porque pueden continuar trabajando a pesar de los tiempos fríos. En el caso de esto que hay bajas temperaturas, mejoramos la adherencia y la rapidez del fraguado, suplantando el aditivo por un acelerante de fragüe. El Legamix A134NC, que tenemos en la disponibilidad nosotros en Legatex, con una dosis media baja, producimos un aceleramiento en el fraguado y trabajan perfecto. O sea que los muchachos están muy felices porque pueden, si activás, por ejemplo, el video de la izquierda, que no es lo perfecto porque trabaja medio en forma intermitente el operario, pero lo van a ver. Observen con detenimiento cómo va trabajando este muchacho. No se escucha el sonido, pero es muy fácil aplicarlo. Produce intermitencias que no es lo correcto. Lo mejor es, cuando se carga la pala, activar el aire hasta que se termina de expulsar todo el mortero que tenemos. Entonces se producen menos juntas frías y demás. Eso quería mostrarlo, nada más que como que ahí no es lo correcto.
pero en el otro video que está de la derecha vas a ver la forma en que se trabaja. No hay sonido, pero pueden ver cómo no hay rebote, prácticamente no cae el mortero al piso, queda todo adherido en una primera pasada y se puede cargar, seguir aplicando cargas sucesivas en forma bastante continua. Esto es porque están trabajando con el acelerante de Fragüe, el Legamix A134NC. Eso quería mostrárselo porque la verdad es que la gente que está aplicando esto está muy contenta, muy conforme con este sistema con la combinación de aditivos. Héctor, Sí. discúlpame, ¿qué productos son los que vos aconsejás colocar para hacer el gunitado, el revocado este? Mirá, para la primera colada, que sería el caso de la primera tirada que está ahí a la izquierda, nosotros usamos es un mortero a 3x1, o sea que va a tener en una hormigonera chica, van a cargarse con 6 baldes de arena, 2 baldes de cemento para que se mantenga la proporción de cemento. Se carga con aproximadamente 80-90 gramos de fibra, de microfibra, para tener un consumo de 600 gramos en el metro cúbico. No va a influir en los costos porque realmente rinde mucho. Y para la primer colada, normalmente esa cantidad de áridos y de aglomerante, que sería el cemento, va a consumir entre 12 y 13 litros de agua, por la potente reducción de agua que tiene el Legacron. Si aparte de esa reducción de agua que está entre un 15 y un 20% por el uso del Legacron, el agua de amasado, suplantamos un 10% por el Legafic 16, que es un acrílico ligante, mejora la adherencia, reducís más agua, no tenés fisuración, prácticamente desaparece la fisuración por secado, por retracción, y tenés una velocidad de cargado importante, permitiéndote después trabajar más cómodo para cargar todo el reboque que tengas que darle, que en algunas partes son importantes, hay de 5, 6, 7 centímetros de reboque final, ya sea por dentro y por fuera. En la primera, no sé, no sé quién estaba hablando, ¿Laura ahí? Sí. Ah, bien, Laura. Sí, ahí te veo en la página. Para la primera colada, suplantamos una parte del agua de amasado por Legafic 16, con la incorporación del Legacron y la fibra. Y para después cargar más, como ya se ha adherido, ya hay muy buena adherencia en la malla y en el telgopor, ya trabajás directamente con el mortero en forma común, y si hace frío, podés aplicar en una dosis del 0,4%, 0,405, el Legamix A134NC, que ese te produce un aceleramiento en el fragüe importante cuando las temperaturas son bajas. Y con eso, bueno, tenés un rendimiento muy importante, óptimo, para los reboques. Y bueno, con eso lográs bajar los tiempos de construcción, y eso significa plata. Menos tiempo, más ahorro, más rapidez en la entrega la terminación de Muchas las gracias. casas. Gracias, Héctor. Bien. A ver la próxima diapositiva, Pablo. Ah, bueno, mirá. Es tan bueno el Legacron, es milagroso. Es tan bueno el Legacron que, por ejemplo, en las piletas de natación hay que colar, ustedes están viendo, hay una cantidad de mallas importantes, doble malla del 8, vinculadas ya a las columnas, y con el Legacron te produce una fluidez que, si ustedes ven ahí hay un video, como el mortero avanza prácticamente sin tener que mirar, ahí lo pueden ver. Queda muy fluido el mortero,
y este mortero va a tener la impermeabilidad total prácticamente y va a estar soportando el contacto con el agua permanente. Es muy bueno, es una de las bendiciones que nos produce el uso del Legacrom. La impermeabilidad mejora la trabajabilidad. Por la reducción de agua no tenemos prácticamente fisuración. Entonces, bueno, realmente el uso del mortero, ya sea de los morteros o de los hormigones con Legacrom, es de óptima calidad y no influye demasiado en los costos. No sé qué opinan los demás, los que lo tienen por ahí. ¿Hay otra diapositiva? No. Ah, bien. Sí, esa diapositiva, bueno, nos muestra que se están colando, estamos bombeando hormigones en tabiques verticales importantes con el uso del Legacrom y algún aditivo superfluidificante para poder tener gran fluidez, porque hay mucha densidad de malla en esos tabiques. Pero el Legacrom siempre presente, ya sea en tabiques de hormigón armado, de alta resistencia, o en los cimientos donde estén en contacto con zonas húmedas permanentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda de los usos del Legacrom. Estamos para avientar cualquier duda que tengan. Héctor, creo que el señor Roger tenía una pregunta. Sí, lo escucho. Ahora sí le voy a pedir que se desmuteen, si no... Los que están... Se pueden desmutear cada uno, si no lo... Héctor, ¿me escuchás? Sí, escucho. No veo nada, pero estoy escuchando. Hola. Ya te digo que hay un par de preguntas que te están haciendo vía chat. La Ah, pregunta bien, ahora es sí, si se puede describir cada producto y su uso y proporciones. Hola. Eso pregunta el señor Roger. Perfecto. ¿En qué situación, como morteros para sentar ladrillos, para revoque, para los revoques proyectados? Me gustaría que me dijera, así le doy las indicaciones. Está conectado, probablemente nos esté escuchando. Si no se escucha, nos preguntará. Está preguntando vía chat en este momento. Bien. Para revoque proyectado estaba diciendo. Bien. Yo ahí hice el comentario recién por la inquietud de una arquitecta acá de la zona de Mendoza. Para los revoques proyectados, sí, le comentaba, la fórmula, digamos, de doña Petrona sería 6 baldes de arena, 2 baldes de cemento, como se coloca al 1% el Legacrom, habría que colocar un vaso de 250 centímetros cúbicos o 250 gramos de Legacrom, junto con el cemento, y ahí se produce la reducción de agua y la plasticidad del mortero. No hace falta que los morteros para ser proyectados sean muy fluidos. Las máquinas de estas proyectadoras a través de aire lo despiden perfectamente bien y no hay rechazo. El agregado de la fibra es importante porque produce una trabazón dentro del mortero que quedan paredes sólidas, muy sólidas. Usted golpea una pared una vez que se ha terminado y no se da cuenta si es una pared es de telgopor o es de mampostería. La verdad es que quedan muy sólidas las paredes. El revoque, al estar bien cohesivo, es importante la resistencia que tiene. Otra de las preguntas que hace es con respecto a la temperatura. Hay zonas del país en las que se evapora rápido el agua. ¿Sirve para el uso de construcciones seco con malla cobrada, Héctor? Sí, mira, bueno, si por ejemplo en la zona norte que hayan temperaturas altas
o influencias de viento, ¿no es cierto? Porque por ahí puede que hayan influencias de vientos. El Legacron, con la reducción de agua que produce, no tenés mayor evaporación, o sea, la evaporación es mucho menor. Habría que tener la precaución en caso de que sean losas o donde hayan, bueno, una losa, por ejemplo, que son superficies muy grandes comparadas con el espesor, o sea, la superficie, el contacto con el aire es muy grande, muy importante. Entonces sería bueno tener la precaución de protegerlas una vez que se haya colado, protegerlas inmediatamente, ya sea con un curador, que lo indicado sería el solventado, por ejemplo el Curacenese, que deja película en breves instantes, y evitas la evaporación. Eso sería ideal, porque el Curacenese volatiliza el vehículo muy rápido y deja una película adherida que reduce muy favorablemente la evaporación, o sea, la velocidad de evaporación de la losa, del agua de amasado, demora mucho más en salir y se evitan fisuraciones. No sé si con eso está contestado. Perfecto, Héctor. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarle a Héctor si con los problemas de humedad que a veces aparecen en las viviendas, en los techos, sobre todo en las cornisas, en las babetas, en los techos de losa, si se trabaja de la misma manera que trabajamos en fundaciones, picando los revoques y trabajando con el Legacil y el Legacrom. Sí, mira, normalmente si aparecen problemas de humedad en las cornisas, en las cumbreras, depende mucho de la protección que se le haya dado, no sé si se han colocado membrana, qué tipo de terminación al techo para impermeabilizarlo. Normalmente pasa que las cumbreras no quedan bien cubiertas y están expuestas al sol, y la influencia de una lluvia y el sol hacen que se cuartee y por ahí ingresa el agua. Tenemos nosotros, afortunadamente, dentro de la gama de productos en el Legatex, pinturas impermeabilizantes. Últimamente hay una que es una bomba, es espectacular, el Legatop 780 PU, de una pintura de poliuretano, deja una película flexible de muy alta resistencia que se adhiere perfecta a los techos, ya sea a las cumbreras, a la membrana, y puentea todos los ingresos de agua. Un tip que les voy a dar, que por experiencia lo aplicamos acá en Mendoza, donde hay techos de membranas de aluminio. Con el tiempo, por las inclemencias del sol, que cada vez tenemos mayor temperatura, mayor amplitudes térmicas, las membranas dilatan, contraen y se terminan quebrajeando. Cuando sucede esto, nosotros solucionamos el problema con otro producto que tenemos en Legacil, en Legatec, perdón, que es el Legacil 450. La pintura impermeabilizante esta es flexible, adhiere a cualquier superficie, especialmente al aluminio, adhiere, puentea todas las fisuras y se soluciona muy fácilmente el tema de filtrados. Por ejemplo, una membrana que esté rota, que tenga más de 10 años y que empieza a perder, ya es un problema porque se te instala el agua debajo de la membrana. Entonces, inmediatamente, si se puede pintar con el Legacil 450, vas a impermeabilizar toda la superficie, no es cara la solución, y se puede aplicar sobre el 450 por si quedaran microporos, el Legacil 752 TP, que es una pintura fibrada acrílica polimérica, que puentea perfecto todas las imperfecciones que puedan haber quedado, y aparte, por la característica de ser blanca, refleja los rayos ultravioleta, bajando la temperatura del interior. Muchas veces las filtraciones en los techos producen cuando tenemos las correas de los techos, son metálicas. Si tenemos, como está muy cerca de la exposición solar, de los cambios de temperatura, dilatan, contraen, se mueven y se suelen despegar en las paredes, en las cumbreras de las paredes, produciendo el ingreso del agua.
haciendo esta reparación que yo les comentaba, y que aplicando el 752 TP, al reflejar la temperatura, los rayos solares, baja la temperatura del interior y deja de moverse los hierros, o sea que favorece los no movimientos por dilatación y contracción de los hierros, y se solucionan por mucho más tiempo los problemas de penetración de agua en los techos. Héctor. Sí. Hay otra consulta más. Ana Lucía pregunta, para morteros alivianados de techo, además de colocarle las perlitas de telgopor, hay gente que no coloca tanta arena y echa más telgopor. ¿Qué producto nuestro le recomendás, más allá de Legacron, Legafit? Sí. Bueno, nosotros ahí tenemos un producto también que es excelente. El Legamix Adipor es un espumígeno que trabaja muy bien para los morteros alivianados, incorpora un gran porcentaje de aire, entre un 30 y un 35% si se lo distribuye bien en el mezclado. El Legamix Adipor, y otra receta de doña Petrona, reemplazando, por ejemplo, en un mortero, digamos en un hormigón, la parte del ripio, la parte de inerte, que sería la piedra grande, por perlitas de telgopor, con el uso del Legacron para reducir agua y en la incorporación, es muy pequeña la cantidad que se aplica con el Legamix Adipor, que se mezcla junto con el agua de amasado, produce una gran cantidad de burbujas, mucha espuma. Esas burbujas, el Adipor tiene la particularidad de modificar la tensión superficial. Entonces, el revestimiento de la mezcla de cemento envuelve las perlitas de telgopor, dándole mejor resistencia, haciendo morteros de una densidad muy baja, porque los morteros con Legamix Adipor pueden lograrse de 950, 1000 kilos el metro cúbico, con lo que logramos hacer morteros para masas niveladoras relativamente livianos, no van a influir en la estructura, y estos morteros, si se aplican bien, son muy fluidos, es muy fácil de aplicar por la gran cantidad de aire que incorpora el Adipor. Entonces, cuando se prepara la mezcla con este aditivo nuestro, logramos una muy fácil trabajabilidad. Se puede colocar, al ser livianos, se colocan muy rápido y se evitan muchas juntas frías. En caso de que al colocarlo en superficies grandes se produjeran juntas frías, ya sea por las reglas que se colocan para poder deslizarlo y nivelarlo, ahí habría que trabajarlas antes de aplicar una terminación. Abrir las juntas frías, se sella con la masilla de poliuretano para que una las dos placas, que serían las juntas frías, y quedarían selladas estancas. Sobre eso, bueno, se aplica el método que quieran, que estén acostumbrados a usar, ya sea membrana, geotextil, o yo lo he usado en mi propia casa en unos quinchos que he hecho, directamente sobre el material alivianado, el Legaciel 450 con una malla de fibra de vidrio, la 60A, el Legafiber Med 60A, y se repinta. Entonces queda una capa, una película de 1,5 milímetros, 2 milímetros, impermeables y muy resistente. Sobre eso se puede dar un 752 TP, la pintura blanca, que baja la temperatura, lo impermeabiliza total, y se acaban los problemas de humedad y de lluvia en los techos. Bueno, ¿alguna consulta más? Si alguien queda con dudas y quiere después hacer alguna consulta en la página, nos puede conectar, hlopezsolucionesconstructivas@gmail,
o a través de la página de Legatex. Siempre me pasan los datos y evacuamos la duda que sean o métodos que quieran utilizar. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, lo que nos queda, por lo menos de mi parte, es primero, si ven en el chat, les he dejado un link para la encuesta por la capacitación del día de hoy, y que tenga ganas y respondernos, estamos agradecidos. Por otro lado, bueno, le quiero en lo personal agradecer un montón a Héctor por la mano que nos ha dado en la charla de hoy, y a todos ustedes agradecerle la paciencia, y bueno, esperarlos en la próxima jornada de Legatec y la construcción. Y bueno, y nada más. Nos vemos en la próxima jornada. Que Muchas tengan buenas gracias. tardes todos, y bueno, y gracias por el tiempo que nos han dispensado. Gracias. Que tengan buenas tardes. Héctor, muy amable. Gracias. Gracias por participar, muchachos, muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por la participación. A ver si están todos ahí.